Un saludo cordial para todos los participantes en el Simposio Internacional Aprendizaje Combinado, Presente y Futuro en la Educación Superior. Saludamos a las autoridades de la Universidad Autónoma del Beni, también a todos los profesores que a nivel nacional e internacional están siguiendo este simposio internacional. Hoy contamos con la presencia de profesores de la Universidad Autónoma del Beni, que van a compartir sus experiencias en torno a la integración de determinados recursos y actividades dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por Moodle. Es importante significar el cambio, la transformación que hoy se está generando en los modelos tradicionales de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, estamos haciendo mención a la integración de los entornos online o los entornos presenciales a través de diferentes recursos. Y hoy vamos entonces a conversar con la profesora Natalie sobre los recursos de taller y vamos también a hablar sobre la wiki, pero en primer momento quisiéramos conversar con Natalie sobre el taller. Bienvenida, Natalie, y quisiéramos conocer la importancia que tiene para usted el uso del taller en su experiencia como profesora en la carrera que usted se está desempeñando. Muchas gracias, Fran. Un saludo para ti, para todos los colegas que nos están viendo a través de las pantallas de este simposio internacional. Desde mi experiencia, el uso del taller enfocado a nivel macro, básicamente es una de las actividades que muchos de los profesores no la conocemos y no al mismo tiempo no la utilizamos. Pero al mismo tiempo, esta actividad es muy rica en generar interacción con los estudiantes. ¿Por qué? Porque permite la revisión, la recopilación y la evaluación de generar un contenido, trabajarlo a través de una educación a distancia y pasarlo también a esa integración con una educación presencial para posterior evaluaciones de contenido. Al mismo tiempo, esta actividad de Moodle se genera como un entorno de autopreparación para el mismo estudiante y desde luego cuenta con 5 momentos o 5 fases en su configuración que permiten generar una evaluación a través de un método, por ejemplo, como una rúbrica, y esta misma evaluación se da por medio de nosotros como profesores a los estudiantes y entre pares también, entre los mismos estudiantes. Entonces, la finalidad es que esta actividad como tal nos permita generar en los estudiantes esa integración tanto de la educación en línea como también la educación presencial. Hay aspectos significativos, Natalie, que has mencionado. Has mencionado la evaluación entre pares, la evaluación que puede realizar el profesor del desempeño del estudiante, pero integrando a partir del taller los espacios en línea con los espacios presenciales, la recopilación de información. Te invitaría a que nos pudieras compartir cómo desde estas 5 fases que usted nos muestra se puede ver la concepción de un taller dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro que sí, Fran. En estos momentos voy a compartir la pantalla para que podamos observar justamente esa configuración y esas bondades que nos trae el recurso de esta actividad en Moodle como es el taller. Justamente les estoy compartiendo la pantalla en donde ya está esta actividad configurada para que ustedes puedan observar como profesores qué tan fácil es utilizar y al mismo tiempo integrar esta actividad en los entornos virtuales y desde luego poder alternarla con los entornos presenciales. Ustedes pueden ver en la pantalla la configuración del taller. Está configurado por 5 fases. Las primeras 4 fases, estimados colegas, están enfocados a una educación en línea, en donde preparemos al estudiante tanto desde los aspectos básicos a través de nuestra planificación del taller hasta que ellos envíen el producto como tal del taller y logremos llegar a una de las últimas fases en la que los estudiantes en las clases presenciales generen un debate del producto elaborado en la sincronía. Ustedes pueden observar en la pantalla estas fases, estas 5 fases están involucradas desde la fase de configuración, que es la primera etapa, en donde cada profesor genera su planificación del taller y la traspasa a este entorno virtual. Desde el inicio, definiendo una descripción de acuerdo a nuestra planificación como profesores, que parten desde el nombre del taller como actividad y a través de la descripción nos permite a nosotros como profesores integrar diferentes elementos de hipertexto que les ayuden a que la información que reciban nuestros estudiantes sea didáctica, sea interactiva. Podemos integrar desde imágenes, textos y enlaces que los va a llevar posteriormente a ver videos
a nuestros propios estudiantes. Y asimismo, esta actividad del taller tiene un método de calificación o una estrategia. Como actividad es recomendable utilizarlo a través de una rúbrica, por ejemplo, que se la puede ejecutar en este entorno a distancia o virtual, como también cuando lo llevemos este producto a un encuentro presencial. Y desde luego, todos los demás aspectos que engloba este taller, desde parámetros de los envíos, configuración de la evaluación, hasta la disponibilidad de fechas. Asimismo, la siguiente fase que tenemos es la fase de envío. Aquí, como segunda fase, nosotros como profesores esperamos de que nuestros estudiantes envíen el producto del taller. Como ya en la primera fase, básicamente mostramos esa descripción que ustedes pueden ver en pantalla, es bastante interactiva, en la cual los estudiantes se van preparando, autopreparando para que nosotros como profesores cambiemos a una siguiente fase que vendría a ser la fase del envío. Recibimos los productos de los estudiantes y empezamos a generar, en el orden de las fechas establecidas, la tercera fase, que es la de la evaluación. Aquí los estudiantes en la fase de evaluación básicamente generan primero la evaluación del docente al estudiante, como también la evaluación por pares entre ellos, ¿no? Ellos van valorando y evaluando los productos enviados para pasar a una cuarta fase, que básicamente es la fase de calificación de evaluaciones. Aquí se calculan las calificaciones de acuerdo a los envíos de cada uno de los estudiantes, respetando las fechas establecidas. Y es aquí que estas primeras 4 fases las trabajamos dentro del aula virtual, dentro de esta educación en línea, para posterior combinarla y aplicando el aprendizaje combinado, que es uno de los temas bastante hablados dentro de este simposio, para llevarlos a las clases presenciales, en la cual nosotros generemos con los estudiantes ya el contacto presencial y evaluemos, por ejemplo, a través de una rúbrica. Entonces, de manera general, es básicamente estos aspectos bondadosos que nos trae el taller en la aplicación de una educación en línea y presencial. Excelente lo que nos planteas, Natalie, de la organización del taller. Y vamos entonces, a partir de estas orientaciones de las fases que nos muestra y cómo integrar una rúbrica, vamos a conversar con el profesor Raúl para conocer la importancia que tiene la rúbrica, integrarla al proceso de enseñanza-aprendizaje, viendo que ya lo has trabajado en un taller y que esta rúbrica puede integrarse en el aspecto presencial en el momento de vincular los espacios en línea con los espacios presenciales. Le cedemos la palabra al profesor Raúl Mendoza para que nos comparta sus experiencias en torno a integrar esta herramienta al proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchísimas gracias, profesor Frank. Gracias también a las colegas docentes que nos acompañan esta noche. Bien, desde mi experiencia yo les puedo manifestar que las rúbricas vienen a constituirse en unos elementos, instrumentos de evaluación sumamente importantes, sumamente cómodos y también que aportan a la transparencia del proceso de evaluación. En una metodología de calificación tradicional, el estudiante se ve imposibilitado de conocer los criterios que muchas veces los docentes aplican y por lo tanto no entienden cómo es que se llega, ¿no?, a esos valores en calificaciones. Sin embargo, la rúbrica ataca estos aspectos y establece desde el momento de la asignación de un trabajo, una tarea, cuáles vienen a ser esos criterios que el profesor espera que se cumplan para poder otorgarle una mayor o menor calificación sobre los resultados del trabajo. Vamos a retomar una idea muy interesante, y es que la rúbrica permite abordar de forma no tradicional el proceso de evaluación. ¿Nos podría mostrar cómo usted sustenta estos criterios a partir de un ejemplo práctico que nos pueda mostrar el profesor Raúl? Claro que sí, comparto mi pantalla. Tengo configurado 2 tareas. Vamos a revisar la primera, mapa mental. Es una tarea que se les ha asignado a los estudiantes. Para esta tarea, dentro de los ajustes de calificación avanzada que nos otorga la actividad, podemos nosotros definir la rúbrica. Y es el profesor el que, de acuerdo a lo que espera de los estudiantes, establece una serie de criterios que él va a calificar. En este simposio nosotros estamos tratando de entender cómo es posible llevar adelante un proceso de educación combinada, realizando actividades por medios digitales, también entendidos como medios virtuales, y de forma presencial. En este caso, aplicando la rúbrica
a una tarea de elaboración de mapa mental sobre cualquier tema o investigación que se les pueda pedir a los estudiantes, he definido que voy a calificar por plataforma el formato que ellos hayan aplicado para ese mapa mental. También por plataforma voy a calificar el contenido y aquí establezco yo los diferentes criterios de calificación e inclusive los puntajes. Sin embargo, voy a requerir también que estos estudiantes de forma presencial en aula me realicen una defensa, una presentación, una exposición de este trabajo que han realizado. Y para esta fase, de igual forma, se establecen los criterios y los puntajes que yo espero como profesor. En ese sentido, los estudiantes, al momento de revisar esta rúbrica y enterarse de cuáles son los criterios que yo voy a aplicar para la evaluación, para la calificación, ellos ya tienen una orientación para poder esforzarse más, dedicarle más tiempo, prepararlo de mejor manera y obtener una mejor nota. En este sentido, por lo que nos plantea, estimado Raúl, el estudiante tiene como un control sobre el aprendizaje, sobre cómo se va a autopreparar. Esta rúbrica se la entregas con días de antelación, se la entregas el mismo día. ¿Cómo la concibes, por ejemplo, para esta actividad? ¿En qué momento la puede visionar el estudiante? Desde tu experiencia, ¿cómo lo has trabajado? Lo primero que se tiene que establecer es la actividad en sí, la instrucción que se les asigna a los estudiantes sobre qué es lo que necesitamos que ellos elaboren, investiguen, trabajen. Y cuando esta instrucción ha sido planteada, dentro de las configuraciones del recurso de esta actividad, nosotros encontramos la opción de calificación avanzada y la definición de rúbrica. Pero en los ajustes, nosotros podemos previamente revisar que tenemos aquí un apartado que hace referencia a la calificación y dentro de la calificación nos establece un método de calificación a partir de rúbrica. Entonces, primero establecemos esta configuración dentro de la actividad y luego podemos ir a los ajustes avanzados para poder construir, ¿no?, la rúbrica en función de los criterios que el docente considere convenientes para el trabajo en específico. Muy bien. Puedo visualizar que lo que estás orientando, ¿también has integrado un video? Sí, es correcto, es correcto. Entonces, Moodle es una herramienta muy versátil en el hecho de poder integrar dentro de una misma actividad diferentes recursos. No solamente de forma textual, sino también incrustando videos que pueden orientar mejor al estudiante para poder realizar un trabajo. Creo que en las artes también hay un hipertexto, podría ser. Sí, es correcto. Hay un hipervínculo o hipertexto que lo dirige al estudiante, ¿no? En el caso concreto de esta tarea que se les pidió, se les sugiere el uso de una determinada herramienta. Muy bien, excelente. Quiere decir que empiezas a integrar hasta herramientas externas y que pueden realizar trabajo colaborativo en el uso de esta actividad que estamos hablando, una actividad que genera un mapa conceptual que integra una rúbrica para desarrollar el proceso de evaluación. Y algo significativo, en los dos trabajos hemos visto que los profesores han llevado un momento preclase de preparación en línea para desarrollar y finalizar en el espacio de aula presencial, priorizando las actividades prácticas en el aula presencial para ir a niveles de mayor exigencia cognitiva, es decir, a evaluar, a crear nuevos productos de aprendizaje. Me parece muy importante lo que nos han presentado. Sin embargo, existen criterios en torno a cómo establecer procesos de comunicación. Inclusive en la primera sesión de conferencia que se estuvo desarrollando, hubo una pregunta al expositor que si era necesario que el docente fuera un comunicador por excelencia o un comunicador que expresara habilidades a la hora de utilizar estos recursos, tanto en la presencialidad como en la virtualidad, para establecer una comunicación con el estudiante. Nos gustaría que Claudia pudiera compartir su experiencia. ¿Qué importancia tiene el foro dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de esta combinación de los espacios presenciales y virtuales? Por favor, Claudia. Gracias, Frank. Los foros sin duda tienen una gran importancia porque nos va a permitir estrechar los lazos con los estudiantes a partir de una actividad en la que vamos a poder debatir, vamos a poder conversar
en torno a un tema que va a orientar el docente a los estudiantes, eligiendo también el tipo de foro que más se adapte o más se acomode a su objetivo en torno a lo que quiere conseguir de sus estudiantes, ¿no? Entonces, el foro se nos presenta como un sitio donde los usuarios, tanto estudiantes como docentes, van a poder publicar mensajes, hacer comentarios, debate, ya les indicaba, en torno a un tema en el que van a generar construcción del conocimiento. Esa es la importancia que radica básicamente en el uso de esta herramienta que nos regala la plataforma, la construcción del conocimiento a partir justamente del trabajo entre pares. Acá el docente se presenta como una guía, un orientador, debe dar sin duda los parámetros, las bases de lo que quiere lograr, pero también debe dejar y dar libertad a sus estudiantes para que ellos mismos puedan reflexionar y revisar sus estructuras cognitivas. Entonces, es un método de aprendizaje socializado que, si bien ya lo conocíamos al foro desde la presencialidad, también se nos incluye dentro de la plataforma como una herramienta que nos va a permitir extender la clase más allá de la presencialidad y remitirnos a un campo virtual en el que también vamos a continuar conversando, tal vez en aquello que quedó alguna duda, algo que consultarle al docente, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a esperarnos hasta la próxima clase cuando ya podemos hacerlo en este entorno virtual? Excelente la idea que usted nos presenta. Y me gustaría ver algunos tipos de foro, porque por lo que puedo inducir de su presentación y las ideas que nos comparte, hay más de un foro dentro del entorno virtual. ¿Cuáles son esos foros que hoy el docente puede integrar a sus clases? Bueno, ahora, Frank, vamos a presentarles un foro que ya ha sido previamente creado. Vamos a empezar a editar, ajustes. Nos vamos a encontrar con el nombre del foro, la descripción, y vamos a remitirnos acá a los tipos de foro. Son 5 tipos de foro que nos presenta acá el formulario de la plataforma. Sin embargo, vamos a hablar también de un sexto que viene predeterminado dentro de la misma, pero primeramente vamos a conocer de qué se trata cada uno y qué nos permite. El foro para uso general, como su nombre indica, puede utilizarse ya sea para consultas, para absorber alguna duda del estudiante. Y en este tipo de foro, el docente puede plantear un tema, así como también los estudiantes pueden plantear diversos temas. También se puede aplicar en grupos, si el docente desea o quiere repartir algunos temas y trabajarlos por grupos, puede diseñar de ese modo también el foro, y si no, solo plantear un único tema para toda la comunidad. El foro en el que cada persona plantea un tema se centra en un debate único, básicamente. El docente es el que determina o plantea el tema y los estudiantes interactúan en torno a ese tema. Entonces, se centra y se limita la participación de los mismos solo referente a ese tema seleccionado. Ahora, el foro de debate sencillo es aquel que, si bien se puede plantear una publicación inicial, los alumnos no pueden hacer nuevas publicaciones o nuevos temas. Simplemente puede ser utilizado para que respondan a una única temática de discusión. El foro estándar que aparece en formato blog, en realidad es un foro general, tiene las mismas características de un foro general, pero se diferencia de este justamente porque tiene un formato de blog. Se presentan las conversaciones de los estudiantes en ese formato como un posteo. Entonces se acomodan por orden de intervención, en orden cronológico, y tienen en ese aspecto de formato de blog. Ahora bien, tenemos un foro de preguntas y respuestas. Es un foro bastante especial que se utiliza básicamente cuando se quiere evaluar al estudiante. Puede utilizarse, y una de las principales características que destacan es de que el estudiante en este foro
Para participar en él, previamente debe primero contestar al interrogante o a la pregunta planteada por el docente. Entonces, recién cuando contesta, se habilita la posibilidad de que él pueda leer los comentarios, las respuestas de sus compañeros. Entonces, eso va a evitar que de alguna forma se sesgue la información que se quiere obtener del estudiante. Y como les indicaba, existe un foro que viene predeterminado dentro de la plataforma y se llama foro de novedades o foro de avisos. Como su nombre lo indica, es un foro en el que se utiliza para dar a conocer algo a los estudiantes de modo general. Puede ser en torno a la organización del curso, tal vez el docente quiere recordarles alguna actividad que se acerca, una fecha de presentación, y es un foro unidireccional en el que solo el profesor puede escribir en él, puede hacer publicaciones, los estudiantes no. Entonces, básicamente con esto, Fran, te presento a los 6 tipos de foros que nos presenta la plataforma. Lógicamente, en cada uno de ellos, el docente debe cuidar que el diálogo que se presente entre los estudiantes sea en torno al respeto. Por ejemplo, también se recomienda de que se evite el uso de las letras mayúsculas, porque en el entorno se entiende como que se estuviera gritando, alzando la palabra. Entonces, es importante considerar todos estos aspectos. Se trata de un diálogo mediado y, sin duda, también recordarle que los foros también nos permiten evaluar. Y tenemos 4 tipos de evaluaciones: la puntuación directa, la rúbrica, la escala y la guía de evaluación. Excelente, Claudia, lo que nos presenta en torno a 6 tipos de foro, 4 tipos de evaluación. Invitamos a los profesores a que puedan buscar este tipo de integración de foro para lograr algo que establecía Claudia: un diálogo didáctico mediado entre profesor, estudiante, estudiante, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Veníamos haciendo un análisis y vamos a invitar entonces a la profesora Natalie para que nos comparta ideas principales referente a la wiki. ¿Qué importancia y cómo usted lo utiliza, por favor? Claro que sí, Fran. De manera inicial, la wiki, así como el taller, como lo había mencionado, corresponde a ese 80% de actividades y herramientas que la mayoría de los docentes desconocemos en el uso de las plataformas virtuales. Como tú lo mencionabas, estábamos acostumbrados a utilizar simplemente las tareas y muchas veces los foros, como Claudia ahora nos presentó la variedad de foros, desconocíamos, solamente utilizamos el general. En el caso de la wiki tiene un valor fundamental en la integración en el proceso de enseñanza-aprendizaje con la educación en línea y presencial. ¿Por qué? Porque construye conocimientos en los mismos estudiantes de manera individual como también colaborativa. Es una de las riquezas que nos proporciona esta actividad de Moodle. Al mismo tiempo, también se la planifica como parte de un entorno de autopreparación para el mismo estudiante. Y pues la finalidad de la wiki es generar la colección de documentos web en donde cada uno de los estudiantes pueda compartir a través de una investigación web diferentes tipos de aspectos y que parten desde, puede ser generar hipertextos, generar videos que compartan mediante un tipo de planificación específica. Entonces, esta actividad de la wiki, si bien muchas veces la desconocemos, pero nos facilita muchísimo en la autopreparación de nuestros estudiantes de forma colaborativa como también individual. Nos interesa muchísimo dentro de este simposio el trabajo colaborativo. ¿Cómo a través de la wiki se puede generar este trabajo colaborativo, estimada Natalie? Claro que sí, voy a pasar a compartirles la pantalla justamente para mostrar el ejemplo de la wiki, que es una de las actividades que he utilizado muchísimo en el desarrollo de estas clases, tanto asincrónicas como sincrónicas. Vean, la wiki como tal, si bien les mencionaba, construye conocimiento en los estudiantes de manera individual como también colaborativa. ¿Cómo? A partir de establecer ya una planificación específica de un tema, por ejemplo, en particular, de acuerdo a nuestras asignaturas, nosotros podemos generar en los estudiantes que trabajen de manera colaborativa, integrando información en
uno de los aspectos que puntualicemos. Por ejemplo, en la pantalla ustedes pueden ver ya la configuración que se realiza a la wiki, que parte de diferentes pestañas, diferentes ventanas, desde la configuración inicial en la cual el estudiante les proporciona una descripción sobre enfocado a qué está direccionada la wiki. Como en este caso es un trabajo colaborativo en el cual cada uno de los estudiantes realiza una investigación a partir de 3 elementos puntuales, que son los que vemos en pantalla. Y después de esta descripción que nosotros realizamos como docentes y configuramos para que el estudiante pueda ingresar al aula virtual y verificar cómo realizar su wiki, ellos en la siguiente pestañita pueden comenzar ya a interactuar con esta actividad. En la pestañita y ventana de editar, cada uno de ellos puede ingresar a compartir su investigación plasmada, puede ser en un texto, puede compartir una imagen, puede generar un hipertexto, desde luego, y compartir también video en las diferentes páginas central que tiene esta wiki. Al mismo tiempo, dentro de esta actividad generamos comentarios que parten de manera inicial del profesor, como también de los mismos estudiantes quienes quieran hacer una puntualización respecto a su investigación realizada. Y desde luego también nos proporciona una ventanita que es la historia, que a nosotros como docente nos permite visualizar quiénes han ingresado a interactuar con esta actividad, en qué hora y en qué fecha, como parte de la analítica de datos que nos proporciona también la wiki. Y desde luego los ficheros que están enfocados a los documentos que comparten nuestros estudiantes. Asimismo, es importante puntualizar, Frank, que esta wiki, además de tener una página central, nos permite generar diferentes tipos de páginas. O sea, podemos generar una segunda, una tercera, una cuarta página, con el fin de organizar la información. Por ejemplo, esta wiki está direccionada a que los estudiantes investiguen 3 aspectos. Entonces, aquí está la página principal, en donde se les da las pautas, inclusive ingresamos como docentes a compartir las primeras definiciones, utilizando texto e imagen. Y luego, dentro de esta página central, podemos habilitar una segunda página que los lleva directo a uno de los elementos que se requiere investigar. Por ejemplo, la página 1 los lleva directo a estatus social, en donde nuestros estudiantes aquí van a colocar solo la definición del primer aspecto. Entonces se empieza a generar una organización más adecuada para que el estudiante después pueda estudiar, inclusive a través de su preparación asincrónica, cada uno de los aspectos de manera distinta. Y desde luego, ya ingresando a lo que es la educación presencial, después de realizar todo este procedimiento en cuanto a fechas planificadas en el trabajo asincrónico, en una clase presencial, podemos reunirnos con los estudiantes para que ellos, con toda esta investigación e información que lograron coleccionar, lo transmitan en una clase presencial, por ejemplo, con la elaboración de un mapa conceptual o una infografía, como está planificado para esta actividad. Entonces, por eso la wiki nos permite generar un entorno de autopreparación a través de esta educación en línea. Muy interesante lo que usted nos muestra, profesora Natalie, en torno al uso de la wiki. Y vamos a continuar entonces con el profesor Raúl, quien había establecido que la escala también es un elemento importante integrar dentro de los procesos de evaluación. Ya lo mencionaba Claudia desde el uso del foro. ¿Qué nos puede compartir, estimado profesor, sobre el uso de la escala dentro del proceso evaluativo en un curso que vincula presencialidad y espacios a distancia? Bien, con relación a las escalas, son otro instrumento muy interesante que disponemos los docentes para poder integrarlo dentro de nuestro proceso de enseñanza. En ese sentido, principalmente la escala tiene un enfoque más general con relación a la evaluación, a la calificación que se puede realizar de algún trabajo que se les asigne a los estudiantes. Podríamos ver un ejercicio, un caso práctico de esto que les estoy comentando, justamente aplicado a los foros, ¿sí? Entonces, yo ya tengo configurado aquí un foro y previamente asignarle esta tarea a los estudiantes. En el menú de calificaciones se ha configurado una escala para poder ser aplicada a la calificación de esa tarea o de esa actividad que se les está pidiendo a los estudiantes. En ese sentido, nosotros tenemos aquí en
entre las opciones, la posibilidad de agregar diferentes escalas para diferentes tareas o actividades que se asignen a los estudiantes. En este caso, he aquí yo configurado una escala para foros en las que he definido, de acuerdo a los criterios de ese foro, que las intervenciones de los estudiantes podrían ser inaceptables, incorrectas, correctas y excelentes. Sí, entonces, a partir de estos criterios, para esta escala, que evidentemente no asigna un puntaje, sino una valoración cualitativa, vamos a ver cómo funcionaría para calificar el foro. ¿Sí? Nos vamos a la tarea, en este caso al foro. Vamos a verificar que este foro, en este momento, tiene 5 réplicas, ¿sí? Se les ha pedido a los estudiantes cuál es su criterio con relación a un tema específico que se avanza en la asignatura, y aquí tenemos 5 réplicas. Previamente a esto, yo quisiera mostrarles que como parte de los ajustes que tiene este recurso de la plataforma, se ha definido que las calificaciones para este recurso iban a ser del tipo escala. ¿Sí? Entonces, una vez definido el tipo de escala, se selecciona cuál escala. ¿Sí? Ya les había yo mostrado previamente que definí una escala específica para foros y por lo tanto selecciono dicha escala. Entonces, al momento de realizar la evaluación de las intervenciones de los diferentes estudiantes, yo voy a poder justamente escoger. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tengo un primer estudiante que ha hecho una opinión sobre el tema que se les está pidiendo que discutan, y luego de hacer yo mi valoración, puedo aquí seleccionar, ¿no? Si ha sido una intervención excelente, si está correcto, si está incorrecto, o es inaceptable su comentario. En la medida que yo voy haciendo la revisión, entonces puedo ir definiendo justamente estas valoraciones para cada uno de los estudiantes que hayan participado del foro. Recordemos que ahorita la profesora Claudia nos decía que el foro también tiene una posibilidad de establecer, por ejemplo, a partir del foro de aviso, se pudiera utilizar, por ejemplo, el foro de aviso para decir que ya han sido calificados los foros y que puedan verlo. ¿Le consulto, Claudia? Claro, justamente esa es la finalidad, ¿no? Tal vez no bombardear tanto al estudiante dentro del mismo foro con nuevas intervenciones, que podemos suscribir, hacer que se suscriba el estudiante conectando la plataforma con su correo electrónico, en el caso para el cual le va a llegar una notificación de un mensaje para recordarles, por ejemplo, o decirles, avisarles que la actividad de foro ya ha sido calificada. Excelente. Quiero agradecer esta participación de los profesores que desde diferentes facultades, diferentes carreras, han estado expresando su experiencia y nos han demostrado que la plataforma del entorno virtual que ofrece hoy la universidad, en este caso Moodle, tiene una gran versatilidad, ofrece diversas posibilidades para enriquecer el entorno de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, la invitación está hecha para que todos los profesores en sus carreras, en sus asignaturas, podamos explotar al máximo de manera creativa e innovadora el entorno virtual. Agradecer a la profesora Natalie Francis, agradecer a la profesora Claudia Pérez, agradecer al profesor Raúl Mendoza por estas explicaciones y la modelación de ejemplos que se han mostrado en el uso del taller, en el uso de la rúbrica, en el uso de los 6 tipos de foro, también en el uso de la wiki y de la escala. Muchísimas gracias y espero que esta presentación de los profesores sea motivadora y también los incentive a todos los que hoy nos están siguiendo a discutir e integrar el entorno virtual de manera creativa y de manera innovadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un saludo y les deseo éxito en su desempeño profesional en esta nueva gestión 2022. Un saludo. Hasta luego.